terminar hoy día la jornada con una valvulopatía importante que es la valvulopatía mitral. Dentro de las valvulopatías, las afecciones más frecuentes son mitroaórticas. Ver una valvulopatía tricuspidia o pulmonar son menos frecuentes. Estoy seguro que en sus prácticas diarias están viendo valvulopatías mitrales que tienen características relevantes clínicamente y de la forma de presentación, tanto aguda como crónica. Pero algunas veces pueden ustedes tener doble lesión mitral, tanto una estenosis mitral como una insuficiencia mitral. Para diferenciarlos clínicamente o anamnésicamente, en realidad ambas tienen presentaciones clínicas, por ejemplo, como disnea. Pero si uno le preguntaría, la disfunción derecha es más de estenosis mitral y la disfunción izquierda es más de insuficiencia mitral. Con respecto a la génesis, la fiebre reumática está bien zanjado como factor más importante en estenosis mitral, pero en insuficiencia mitral hay otros factores como calcificación de la válvula o alguna alteración reumática como la artritis reumatoide, colagenopatías, conectivopatías, se relacionan más a insuficiencia mitral que a estenosis mitral, como vamos a ver en los casos. Y con respecto a la fisiopatología, en una estenosis mitral hay un crecimiento por un reflujo retrógrado de la aurícula izquierda, más que en la insuficiencia mitral. Y esta aurícula izquierda crecida, con una orejuela izquierda crecida, le da una característica importante a esta valvulopatía para discernirlo de otras valvulopatías, que es lo emboligénico, lo embólico que tiene esta valvulopatía como carta de presentación y como efecto deleterio para complicaciones. O sea, cuando veamos un paciente con embolias sistémicas, cerebrales, probablemente sea una valvulopatía mitral. Más estenosis que insuficiencia mitral. Tanto así, esto es importante discernir, porque cuando vamos a hacer el tratamiento, la anticoagulación inmediata y la anticoagulación permanente con warfarina va a ser el tratamiento importante, igual que probablemente la reposición valvular. Entonces, en estenosis mitral vamos a hacer la definición, la epidemiología, la etiología, clínica, exploración física, el diagnóstico, complicaciones, ahí está la embolia, y el tratamiento médico, y cuándo se hace el tratamiento quirúrgico, en este caso la reposición valvular, y de igual forma y el mismo enfoque en insuficiencia mitral. Esta es una válvula mitral normal, ¿no? Con una área determinada de 4 a 5 centímetros cuadrados. De hecho, que cuando hay una disminución de la válvula va a haber manifestaciones clínicas, pero hay que entender, creo que como pensamiento sencillo, mientras más obliterada sea la válvula mitral, mayor sintomatología va a tener el paciente. Un ejemplo, cuando se va obliterando, ejemplo, 2 centímetros, el área de la válvula mitral, va a haber una resistencia de la gradiente y esto va a ocasionar que el pulmón se vuelva duro. Por eso aparece la disnea. La rigidez pulmonar es una característica para que aparezca la disnea en un paciente con valvulopatía mitral. Tanto así que hay un índice para ver la severidad, como lo vamos a ir viendo. La válvula mitral tiene una función o una acción tanto en diástole como en sístole. Y esto se valora mejor mediante un procedimiento no invasivo como una ecocardiografía para ver su funcionalidad. Entonces, la estenosis mitral es una anormalidad del aparato, de la estructura de la válvula mitral que evita la apertura apropiada durante la diástole y produce justamente esto, ¿no? Una obstrucción a la entrada del ventrículo izquierdo, y esto ocasiona todo un reflujo retrógrado en el paciente.
Por eso una manifestación importante de ese reflujo retrógrado es un crecimiento del lado derecho. ¿Por qué? Porque esa aurícula izquierda resistente, crecida, produce un aumento de la hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar va a conllevar a que el ventrículo derecho crezca. Y explica todo el fenómeno de la insuficiencia cardíaca derecha, que es una característica de la estenosis mitral más que de la insuficiencia mitral. No se diga o no se malinterprete que en la insuficiencia mitral también hay insuficiencia cardíaca derecha, pero sobre todo por compromiso más de la tricúspide. Generalmente estas valvulopatías se asocian a compromisos. Por ejemplo, la estenosis mitral se puede presentar también con una insuficiencia mitral, o sea, una doble lesión mitral, pero esto puede repercutir en toda la hemodinámica del corazón. Y no se sorprendan encontrar un soplo en foco tricuspidio, no se sorprendan encontrar un soplo en foco pulmonar, como lo vamos a ir viendo. La principal causa es la fiebre reumática. Entonces nosotros podemos elucubrar en el proceso que esa historia pediátrica o esa historia joven de que tuvo el dolor de garganta, una faringitis flemonosa, supurativa, y que hizo un cuadro articular, todo el criterio de Jones que ustedes conocen como artralgias, artritis, fiebre, corea, bueno, una serie de manifestaciones clínicas, queda como un estigma para que en un periodo de 10 años o un periodo de 20 años el paciente tenga manifestaciones valvulares. No es que el evento me da la fiebre reumática y luego tengo el evento de la carditis reumática o de la presentación de la valvulopatía mitral. No, puede ser un proceso más insidioso, un proceso lento, tanto así que en una valvulopatía mitral con poca estenosis, el paciente puede estar asintomático. Y en realidad puede ser un hallazgo fortuito, casual, en la cual pongo el estetoscopio y encuentro un soplo de características diastólicas, que es su presentación de la estenosis. Entonces, hay que entender ese contexto, por eso es importante la profilaxis con penicilínicos, y como dice, ocurre más o menos en un 40% de pacientes que tuvieron fiebre reumática, pero también en un 60% de estenosis mitral tuvieron una historia anterior de fiebre reumática. Malformaciones congénitas, de hecho que estas manifestaciones, si son malformaciones congénitas, probablemente la estenosis mitral sea de presentación más precoz, de gente joven, adulta, ¿no? Pero más tardíamente, pero es más precoz por ser una patología congénita. O algunas otras causas adquiridas, como el mixoma auricular, y aquí me estaciono un minuto, porque a veces trae confusión. ¿Y qué me va a dirimir, me va a diferenciar? La clínica, en realidad. En el mixoma también hay soplo diastólico. Salud. En el mixoma también hay crecimiento de la aurícula izquierda. En el mixoma también puede haber disfunción cardíaca derecha. Entonces, doctor, ¿cómo lo distingo? El antecedente podría ser, ¿no?, que te incline más a estenosis mitral que a mixoma. En realidad, el mixoma tiene más connotación sistémica. Esa es una gran diferencia que ustedes deben tenerlo presente. En el mixoma hay síntomas muy generales, pero manifestaciones sistémicas, incluso por ser un tumor cardíaco el más frecuente, puede tener manifestaciones paraneoplásicas, como artralgias, mialgias, eritrocitosis, acropaquias, toda una serie de ictericia, puede ser emboligénico también. O sea, hay una serie de manifestaciones que en realidad la estenosis mitral se circunscribe generalmente a sintomatología cardíaca. Tanto así que en la estenosis mitral no hay clubing como presentación. Eso podría ser una diferencia. Y desde el punto de vista signológico, semiológico, creo que esto es bien relevante, creo que ha habido la oportunidad de comentarles, es el soplo. Ambos son soplos diastólicos, pero
Este mixoma tiene una característica muy sui generis que ninguna patología lo tiene. El soplo al movimiento. El soplo cambia de intensidad al mover al paciente. No se equivoquen en eso, es importante esa distinción. Y luego ustedes, mediante una ecocardiografía, el ecocardiografista verá la tumoración que está obliterando la salida al ventrículo izquierdo. Las mucopolisacaridosis son situaciones que estoy seguro lo han revisado en sus clases de bioquímica, en ciencias básicas. Von Jerk, ¿no? Hay la enfermedad de Pompe, una serie de enfermedades que tienen que ver con alteraciones enzimáticas, como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, bueno, una serie de situaciones en la cual tienen una característica bien relevante. Es de población pequeña, pediátrica. O sea, si encuentran en un niño un soplo diastólico en foco mitral, podría ser la etiología de una mucopolisacaridosis. Y que tienen cada uno de esas patologías, como Fabry, Von Jerk, Pompe, tienen manifestaciones semiológicas muy características. Retardo del crecimiento, deterioro cognitivo, flacidez, hipotonía, bueno. Y en ese contexto, tenemos que esta presentación es en población pediátrica. Y esa es la diferenciación. Y la calcificación severa del anillo valvular también podría ser otra entidad. Fisiopatología, no podemos ser exentos de hablar de estenosis mitral, de todos los fenómenos que ocurren en el paciente, si no sabemos la fisiopatología. Del punto de vista semiológico, la estenosis mitral es una enfermedad disneizante. Ya saben por qué. Disminuye el complejo pulmonar, hay resistencia pulmonar y el paciente tiene más disnea. Pero no solamente esa es la fisiopatología de la disnea, sino que la fisiopatología de la disnea tiene que ver por el aumento de la presión capilar pulmonar, que congestiona el alveolo. Por eso encontramos crépitos en el paciente con estenosis mitral. Más o menos de lo que le estoy tratando de hablar aquí en esta fisiopatología simple, sencilla, clara, transparente, en la cual vemos un área mitral disminuida, ya hemos visto el diámetro normal. De hecho, que hay que entender, mientras más disminuida tenga la estenosis, mayor severidad sintomatológica va a tener el paciente. Si en una estenosis leve va a tener, probablemente no va a tener hemoptisis. Y ahí tenemos la otra característica, una enfermedad disneizante, hemoptizante, cianotizante, taquicardizante y embolizante. La mano, siempre la mano nos ayuda para hacer acrósticos, mnemotecnias, y en este caso es importante para la valvulopatía mitral. Y ahí está, el aumento de la gradiente diastólica transmural, en este caso transmitral, es importante porque el ecocardiografista, el cardiólogo ecocardiografista mide esa gradiente y de acuerdo a esa gradiente da severidad. Pero el clínico, el que está a la cabecera del paciente examinando, viendo al paciente, tiene digamos así, otras herramientas que son importantes de inicio, porque no todo paciente llega a una ecocardiografía fácilmente. Eso hay que entender también. El paciente viene con molestias, con síntomas. Y aquí la disnea, la hemoptisis, la cianosis, la taquicardia son características. Y los fenómenos embólicos, ¿no? Y entonces, esa gradiente ya produce taquicardia como una respuesta a la resistencia en el paciente. Y incluso aumenta al ejercicio. De hecho, que estos pacientes con valvulopatía, al hacer ejercicios dinámicos, van a tener algunas manifestaciones clínicas, como se menciona. Y esa gradiente aumenta la presión de la aurícula izquierda. Ese aumento de la presión de la aurícula izquierda, para llegar a congestión pulmonar, tiene que aumentar la presión de cuña capilar pulmonar. Y eso se presenta con congestión pulmonar, que también es una explicación por qué hace cianosis, hipoxemia. También es una explicación por qué el paciente hace hemoptisis, porque rompe alveolos. Pero hay otra fisiopatología en la cual también hay una ruptura de venas y vasos bronquiales. Eso también. Y esa congestión pulmonar conlleva una hipertensión pulmonar. Entonces, entendamos. Congestión pulmonar, examino crépitos, es la congestión pulmonar. Respiración ruda, congestión pulmonar. En la hipertensión pulmonar, ¿qué? ¿El ecocardiografista va a medir el valor de la presión? Sí, me va a dar la respuesta. Pero clínicamente, ¿cómo lo valoro?
examino en el foco pulmonar y hay un reforzamiento del segundo ruido. Incluso puede haber un desdoblamiento del segundo ruido. Clínica, usadas en medicina interna. Y esto ocasiona una hipertrofia ventricular derecha. Mientras más severo sea la gradiente, mientras más severa sea la estenosis, mayor hipertrofia. ¿Y cómo sé que tiene hipertrofia? Pongo la manito así y veo el impulso ventricular derecho que me dice hipertrofia ventricular derecha. Y todo ese contexto me da una insuficiencia cardíaca derecha, todo lo que ustedes conocen ya, ¿no? Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, y cuando esta hepatomegalia congestiva es mucho mayor, aparece ictericia, que es en realidad la ictericia en valvulopatías, es más frecuente en valvulopatías tricuspídeas. Vamos por el otro lado, la dilatación de la aurícula, pero no solamente la aurícula se dilata, sino lo más importante para fenómenos emboligénicos es la orejuela de la aurícula. Esa orejuela de la aurícula conlleva a que se libere émbolos. Y estos émbolos están coadyuvados por la fibrilación auricular, que en realidad es la arritmia más frecuente en patología cardiovascular. La arritmia más frecuente, fibrilación auricular. ¿Quién la realiza con frecuencia? La estenosis mitral. Y esta asociación fibrilación auricular, mayor riesgo de embolias. Por eso cuando un paciente tiene fibrilación auricular, no solamente me aboco a bajar el ritmo cardíaco, a controlar la fibrilación auricular, dándole digitálicos, como la digoxina, o otros antiarrítmicos, sino me aboco a que el paciente con ese riesgo de embolia, mucho más si es un paciente de mayor edad, geriátrico, mucho más si tiene algunas comorbilidades, ya tengo que iniciarle una anticoagulación profiláctica y algunas veces plena con warfarina, y felizmente tenemos ahorita heparinas de bajo peso molecular. Y la disminución del llenado del ventrículo izquierdo, acuérdense, esa resistencia, no llega todo el volumen total, se traduce en una disminución del gasto cardíaco, que es una característica mucho más relevante en insuficiencia mitral que en estenosis. Eso también faltó agregar. En insuficiencia mitral hay mayor deflexión del gasto cardíaco, como lo vamos a ver en la fisiopatología. Y entonces, al haber mayor deflexión del gasto cardíaco, habrá más síntomas generales como astenia, fatiga, cansancio y baja de peso. Es una explicación por qué los pacientes valvulares mitrales, mucho más con insuficiencia, tienen caquexia. No ganan peso, doctor, como mucho y no gano peso. Son características que se van a presentar. Ahí está el flujo de una válvula mitral normal y de una estenosis mitral, miren. La clínica, seguimos en la clínica porque es en realidad por la cual viene el paciente. El paciente no viene con su ecocardiografía transesofágica en la mano, que sencillo sería la medicina, ¿no? El paciente viene con molestias. Desde que uno lo ve entrar al paciente, mire, una tricomía mitral. Tenemos un caso en el pabellón 3 segunda, una fascia tricrómica mitral. Estenosis mitral, ¿no? Rash malar, cianosis y palidez. Y son características desde el comienzo. Miren, el inicio de síntomas, la incapacidad, la mayor severidad puede ser a la tercera o cuarta década, más frecuente en mujeres que en varones. Síntomas de congestión pulmonar, la tos, que tiene una característica, es una tos nocturna y de características poco productivas. Solo cuando es un cuadro más severo, cuando hay ruptura alveolar, cuando hay ruptura bronquial, el paciente tiene hemoptisis. Y otro detalle más, los crépitos que se auscultan en estenosis mitral son de tercio inferior a base. Es una característica. Y los pacientes se comienzan a anemizar, por eso tiene la palidez, parte de su fascia característica. ¿Ya? La ortopnea, ¿qué quiere decir? Que tiene más disfunción ventricular izquierda. Han visto que el ventrículo izquierdo comienza a crecer. Tanto así que eso se va a traducir ¿dónde? En el electrocardiograma. Sacando los índices de Sokolov, de Cornet, bueno, de una serie de índices que ustedes me supongo que están revisando. Y viendo la placa de tórax. Porque medicina interna es esto. Ya, no solamente la clínica es importante, sí, pero también los exámenes complementarios y auxiliares. Todo en unidad me da el diagnóstico.
y la ortopnea es una presentación característica. Disnea paroxística nocturna dentro del contexto, y cuando es más severo, ya no encuentran crépitos en la base o tercio inferior, encuentran crépitos en el ápice, edema agudo de pulmón. Es una complicación severa, el paciente bota un esputo hemoptoico, el paciente tiene tirajes, tiene cianosis, tiene disnea, no tolera el decúbito, está al borde de la cama, con una fase de angustia, de ansiedad, siente que se muere, el edema agudo de pulmón. ¿Por qué es importante detectar todo ello? Porque si el paciente tiene edema agudo de pulmón, tengo que apagar el incendio. Y parte del tratamiento del edema agudo de pulmón es morfina, es diuréticos, en el contexto de un cuadro severo, porque si no lo manejo, probablemente el paciente vaya a éxitos letales. Bueno, ya sabemos la hemoptisis, entonces ya saben que no todo el que tose sangre es tuberculosis o bronquiectasia, ya tiene valvulopatía mitral como causa. Sobre todo, estenosis mitral, más que insuficiencia mitral. La arritmia auricular, ya saben por qué se produce. Y luego vienen las complicaciones. Esa es una característica que ustedes, me supongo, lo han visto ya en neumología. Paciente con neumonías a repetición, pacientes con accesos de broncoespasmos a repetición. Cuando tengan esas historias, por favor, busquen valvulopatías. Nos hemos llevado muchas sorpresas y creo que la experiencia de 26 años nos da pie a decir algo con respecto a ello. Infecciones pulmonares a repetición. Me dio bronquitis el año pasado, ahora tengo neumonía. Siéntese un ratito y ausculten bien todos los focos, incluso el accesorio. Estoy seguro que por ahí van a encontrar un soplito. Las valvulopatías mitrales tienen esa carta de presentación. Las cardiopatías congénitas acianóticas, porque no se detectan, porque no tienen cianosis, tienen esa carta de presentación. Fenómenos de broncoespasmo, algunas veces tratado como asma, algunas veces tratado con bronquitis, neumonía, y de fondo, sin saberlo, por supuesto, una valvulopatía. Por eso la regla es, si tengo una patología pulmonar, tengo que auscultar el corazón. Si tengo una patología cardiovascular, tengo que auscultar el pulmón. No puedo dejar de hacerlo. Y entonces, infecciones pulmonares a repetición es el secreto. Endocarditis infecciosa. Es todo un capítulo en cardiología. Y no nos eximimos de no hablar de endocarditis bacteriana infecciosa, con su triada clínica característica. Y las valvulopatías mitrales son las más afectadas. Cuando uno revisa endocarditis infecciosa, revisa los criterios de Durago-Duke, dice, fiebre, soplo y anemia es la característica que yo debo buscar cuando pienso en endocarditis infecciosa. Fiebre, soplo y anemia. O sea, si es un paciente que tiene valvulopatía mitral y viene con fiebre, nuestra misión como médicos es descartar endocarditis infecciosa, que es la válvula que más se afecta. Igual forma como la aórtica. Y entonces eso es una gran complicación. Y mucho más si encuentro fenómenos emboligénicos, no en el cerebro, no en las arterias, sino en la piel. Y ahí vienen los grandes signos de la endocarditis infecciosa, como los nódulos de Janegas, nudillos, nódulos de Osler, como características, petequias, bueno, una serie de características emboligénicas. Y la endocarditis infecciosa es parte de una serie de presentaciones y complicaciones de las valvulopatías mitrales. Y acuérdense que hay unos gérmenes que dan endocarditis infecciosa, estreptococo, por ejemplo, viridax, ¿no? El HASEC. ¿Por qué es importante conocer la bacteriología de endocarditis infecciosa? Staphylococcus aureus, para el tratamiento. Porque esto puede llevar a una complicación severa en el paciente con valvulopatía mitral. Indicación ya de reposición valvular. Indicación de poner una válvula protésica. Fenómenos tromboembólicos, tromboembolismos. Y las presentaciones, ya lo han visto en neumología, lo verán ahora en cardiología, que también el tromboembolismo da hemoptisis, también el tromboembolismo da dolor torácico, una serie de presentaciones, o tromboembolismos a nivel cerebral. Tiene predilección por anidarse en la arteria silviana o la arteria cerebral media y tiene manifestaciones clínicas como disminución de la fuerza braquial, paresia o hemiparesia o problemas
sensitivos y motores, pero más motores, o problemas de lenguaje, afasia. Si tienen un paciente con esa presentación emboligénica, isquémica, por favor pongan el estetoscopio en el corazón. Probablemente sea una mitral que esté fibrilando y esté dando fenómenos embólicos. Insuficiencia cardíaca derecha es importante para entender qué tratamiento más le voy a dar al paciente, aparte de digitáricos, diuréticos, vasodilatadores y dolor torácico, como presentación también de la valvulopatía. La fase mitral que hemos explicado, con las características relevantes, siendo la cianosis en nariz, en orejas y en labios. Otra característica, el pulso venoso yugular. La presión arterial. Esa es una gran diferencia con insuficiencia mitral. La presión arterial en estenosis mitral está normal o ligeramente baja. Y en insuficiencia mitral la presión se mantiene, algunas veces se eleva levemente. El choque en punta, como les dije, a la palpación, al impulso, se puede evidenciar al examen físico palpatorio. La palpación también me va a ayudar a ver si el paciente tiene un tril, un frémito, sobre todo en la parte paraesternal izquierda, y a base de ello también me puede encaminar al diagnóstico que estoy planteando. Ahí está, la rubicundez con características. No digan que el lupus, ¿no? Siempre nos traemos confusiones, ¿no? Primero, que el lupus no es frecuente a esta edad, aunque acabo de hospitalizar. Es que uno todos los días aprende medicina. Hoy día acabo de hospitalizar a una paciente con rash malar. Dije, una valvulopatía mitral, 65 años. No, lupus. Y tiene derrame pericárdico gigantesco, con frote, ¿no? Imagínense, ¿no? Uno se puede confundir con esa patología. No terminamos de aprender. Exploración física. Ahí tenemos el soplo diastólico en ápex, es la característica. Y otra característica es el chasquido que se antecede al soplo, ¿no? La mnemotecnia o el acróstico o la onomatopeya es el silbido, pues. El silbido es el chasquido. Estoy seguro que lo han apuntado en sus pacientes. Seguro, sí, casi seguro. ¿Ya? Y en el contexto puede haber, miren, justamente lo que les comento, manifestaciones de otros soplos, como el soplo de Austin Fried, por ejemplo, o el soplo de Graham Steele, de insuficiencia pulmonar, o el soplo de insuficiencia tricuspidia. Se pueden presentar soplos adheridos en el contexto de la exploración física. Pero el chasquido, ya se acuerdan, el silbido y luego el soplo, y con ese refuerzo presistólico, lo que le llaman la característica del rodamiento mitral. El rodamiento mitral, ¿no? El famoso rufufutatá, ¿no? Esa es la onomatopeya. ¿Y dónde se ausculta? En el ápex, como característica. Ya utilizamos, nos olvidamos de la parte clínica, semiológica, epidemiológica, antecedentes. Eso ya lo hicimos hasta junio. Ahora ya vamos a hacer lo que es medicina interna. Integrar todo lo que tenemos. Pero ¿qué se dan cuenta? Que la clínica es lo que nos sostiene. La clínica es lo que nos da la fortaleza para hacer los planteamientos. Si no, a todos los pacientes les pediría lo mismo. Si no, todo va encaminado, pero a base de mis diagnósticos sindrómicos. Eso fue hasta junio. A partir de agosto ya no es solamente diagnósticos sindrómicos, son diagnósticos nosológicos, diagnósticos topográficos, etiológicos. Ese es importante para hacer el planteamiento en medicina interna. Y parte de ese proceso es el plan de trabajo. El plan de trabajo. Y el plan de trabajo viene con los exámenes rutinarios, los comunes, lo que todo paciente debe tener cuando se hospitaliza: hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina. Luego viene el segundo ítem, los exámenes preferenciales de acorde a los planteamientos diagnósticos. En este caso, si estamos planteando una valvulopatía, primero era un síndrome valvular, el diagnóstico nosológico será una estenosis mitral, el diagnóstico etiológico carditis reumática, y el diagnóstico topográfico sería valvulopatía mitral. Así de simple. Así son los diagnósticos que uno debe plantear en medicina interna. Y parte del background de plan de trabajo sería ¿qué? Placa de tórax, ecocardiografía, electrocardiografía,
Si tiene dolor torácico y es agudo, una troponina, y así. Y si pensamos en una insuficiencia crónica cardíaca, complementariamente un ProBNP, bueno, hacen ya su plan de trabajo de acuerdo al contexto clínico que tiene. Y miren la radiografía de tórax. ¿Qué características tiene? Hay una cardiomegalia, ¿no? Y esas flechitas indican un crecimiento. Miren el crecimiento de la aurícula izquierda. Y otra cosa importante también, que puede haber las líneas de Kerley, ¿no? Que son líneas periféricas que le llaman el signo del cachito de venado. Y estoy viendo uno en el tercio medio, por ejemplo, ¿no? Las líneas de Kerley. Acuérdense que hay una hipertensión venosa, acuérdense que hay una hipertensión arterial que explica por qué hay congestión pulmonar en el paciente. De la forma lateral también, miren, la aurícula izquierda crece tanto, y esto me hace recordar a un paciente que vino a la emergencia por disfagia y odinofagia. Si tengo un pensamiento simple, que vaya al gastroenterólogo para que le haga una endoscopía, de repente tiene una acalasia. ¿Qué acalasia? La aurícula izquierda está comprimiendo el esófago y está produciendo una disfagia o odinofagia, complicaciones digestivas de la insuficiencia cardíaca. Mire, cuán importante es conocer para poder entender todo lo que está sucediendo. El electrocardiograma es un instrumento importante dentro del plan de trabajo para la evaluación de un paciente cardiológico, pero tiene una connotación de interpretación. Tengo que interpretar bien el electrocardiograma. ¿Qué hay en el electrocardiograma de una estenosis mitral? Si hay una dilatación de la aurícula izquierda, habrá una onda P mitral, lo que estoy achurando. Una hipertrofia ventricular derecha, quiere decir que el eje es más hacia la derecha. Ya hablamos de electrocardiografía en el ciclo pasado. Me supongo que van a hablar bastante de electrocardiografía en este capítulo. Y en ese contexto, el eje a la derecha, un poquito para diferenciar, porque en la insuficiencia mitral el eje está más a la izquierda. Y las arritmias también puede presentarse. Incluso miren, una T parece negativa, incluso está circundado y achurado para que ustedes lo vean. Eso no quiere decir que es isquemia. La isquemia es una T negativa muy simétrica. Esta es una T negativa con una deflexión rápida y una aflexión más rápida, o sea, más corta, perdón, más lenta. Y en este caso es una T asimétrica. Eso se ve en sobrecarga sistólica sobre todo, ¿no? Entonces son características clínicas de la estenosis. Este es un score de severidad, ¿no? Para ver estenosis mitral, y vemos pues, de acuerdo a la gradiente, de acuerdo a la presión arterial pulmonar y de acuerdo al área de la válvula. La severidad, mira, una válvula mitral menor de 1 es muy severa, y de hecho que tendrá una gradiente más alta, mayor resistencia, disnea al reposo, ICC ya no solamente derecha, sino congestiva, congestión, tos permanente, hemoptisis. Esa es la presentación de acuerdo a la severidad. El ecocardiografista tiene unos scores importantes como el de Wilkins, en la cual valora si hay engrosamiento, si hay alteración de los músculos papilares, cómo están, el engrosamiento de la valva, y de acuerdo a eso hace un score ecocardiográfico. Pero el ecocardiografista tiene una visión primero clínica, tiene información clínica del paciente para, a base de ello, hacer una unidad clínica o unidad patológica con respecto al diagnóstico. La ecocardiografía transesofágica en realidad es un procedimiento un poquito más invasivo, porque tienen que sedar al paciente, tienen que ponerlo en decúbito dorsal, y acuérdense que estos pacientes, al tener ortopnea, no toleran los procedimientos. Y algunas veces tiene que ir coadyuvado con el anestesiólogo para hacer la sedación corta con midazolam y hacer el procedimiento bajo monitoreo. Entonces, esta ecocardiografía transesofágica, como dice, indicada para evaluar la presencia o ausencia de trombos en la aurícula izquierda. Solamente cuando tengo esa presunción de trombos en la aurícula izquierda, le hago una ecocardiografía transesofágica. En realidad, la indicación de ecocardiografía transesofágica es
endocarditis bacteriana para encontrar vegetaciones. No es tan sencillo encontrar vegetaciones a la ecocardiografía transtorácica, que es la más frecuente. Entonces, eso es importante aclarar. La historia natural, ahí está lo que les digo, ¿no? 10 años, 20 años, puede llegar hasta 40 años. Hay un silencio que puede ser muy banal, ¿no? Tos esporádica, cansancio, fatiga, muy esporádico, pero miren, puede haber una latencia de la historia natural. Iniciada la sintomatología y hay una incapacidad a los 10 años y va afectando la supervivencia, la morbimortalidad. ¿Y de qué fallecen los pacientes? De embolismo pulmonar, muerte súbita, una arritmia, un FA paroxístico en la noche, amaneció muerto, muerte súbita, necropsia, detectan una valvulopatía mitral, una estenosis severa, o un embolismo que también es una causa de muerte súbita. No siempre avisa el dolor torácico, no siempre hay el frote pleural del embolismo, no siempre hay características clínicas. Muerte súbita puede ser una forma de presentación. No es tan sencillo diagnosticar un embolismo pulmonar si no lo sospecho para iniciar la coagulación, la anticoagulación. Congestión sistémica y pulmonar, miren, 60-70% como formas de presentación para la mortalidad. Fibrilación auricular, presente más o menos en el 30-40% de pacientes con estenosis mitral sintomática, y tengo que actuar. Tenemos un score para la fibrilación auricular, el CHA2DS2. Eso lo están revisando ustedes en su parte práctica y teórica, y tenemos que valorar el CHA2DS2. La C de cardiopatía, ahí está, 1, no. El H de hipertensión, 2. El A de H, edad, más de 65 años, una fibriladora más de 65 años con riesgo. La D de diabetes y la B de vasculopatía. VAS, stroke, 2 puntos. A mayor puntaje, voy a tener que anticoagular más tiempo, mayor dosis, valorar en el contexto cómo está el INR. Tenemos como anticoagulante oral, el único en el mercado hasta el momento, la warfarina, que viene de 5 miligramos. Medicina interna es esto ya, es plan de trabajo, terapéutica, evolución, complicaciones, diagnósticos diferenciales. Eso es medicina interna. Es más común en pacientes mayores y está asociado a peor pronóstico. Eso es importante valorar, ¿no? Y como parte del tratamiento tenemos a los digitálicos, como parte del tratamiento de la fibrilación auricular. Pero algunas veces los pacientes hacen rápidamente, mucho más un paciente geriátrico, intoxicación digitálica. Y algunas veces esas intoxicaciones digitálicas pueden manifestarse con cubeta digitálica, con arritmias ventriculares. O sea, puede ser más deleterio el tratamiento que no darle el tratamiento con digoxina. Entonces tengo que cambiar de antiarrítmicos. Y tengo otros antiarrítmicos que podemos hablar. Ejemplo, la miodarona. Ejemplo, beta bloqueadores. Pero de acuerdo a la condición del paciente. Terapéutica. El RP. Recétase, prescríbase, fecha, hora, cómo enfoco a mi paciente, y también tiene un orden, siempre, igual que el plan de trabajo que tiene un orden, exámenes auxiliares de rutina, exámenes preferenciales de acuerdo al diagnóstico, exámenes especiales, ahí están las biopsias, las histopatologías, etc. Ese es el plan de trabajo. Igual la terapéutica tiene un orden. Viene con la dieta, viene con la postura, viene con el oxigenoterapia, viene con la fluidoterapia, viene con el tratamiento de la enfermedad de fondo. Y ese tratamiento de enfermedad de fondo también tiene un orden. Endovenosos, intramusculares, orales, sublinguales, condicionales. Tiene un orden terapéutico. Y luego, ¿qué viene, doctor? Accesorios, sondita nasogástrica, sondita Foley para monitorizar la diuresis, mucho más si voy a usar furosemida, hidroclorotiazida, accesorios. Movilización, fisioterapia respiratoria, accesorios. Y luego, al final de todo lo que hemos hablado, control de funciones vitales más balance hídrico estricto. Ese es el RP que ustedes tienen que aprender para extrapolarlo con sus pacientes. Entonces, evitar esfuerzo físico, dieta baja en sal, acuérdense, en el contexto es un paciente que retiene líquido, es un paciente que se congestiona, tengo que darle dieta baja en sal.
Tengo que valorar si le voy a restringir líquido o no. Una dieta seca no quiere decir que no va a tomar agua. Dieta seca es un volumen hídrico en 24 horas de 800 centímetros cúbicos, incluido la sopa, ¿no? Agentes cronotrópicos negativos, ahí está, los beta bloqueadores. Pero no se usa para en estos casos propanolol, atenolol. Se usan los beta bloqueadores cardioselectivos, carvedilol, ¿no? Como ejemplo. O bisoprolol, como ejemplo. O calcio antagonistas. Hay que tener en cuenta qué calcio antagonista. ¿Es un dihidropiridínico? ¿Una benzotiazidina? O sea, de acuerdo a qué calcio antagonista es. Y tenemos calcios antagonistas que con acción antiarrítmica, como el verapamilo, por ejemplo, el nicardipino, por ejemplo, ¿no? Como presentación, o el diltiazem, también es un calcio antagonista. El objetivo es mantener una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Ese es el objetivo, mantener en esa frecuencia. Diuréticos, si hay congestión, si hay ingurgitación yugular, si hay crépitos, si hay más disnea, si hay más tos, congestión, ¿no? Y ahí doy diuréticos. ¿Cómo regulo? Pues es dosis-respuesta. Veo cómo con una ampolla de furosemida, cómo responde el paciente, si no le pongo otra ampolla y monitorizo. Acuérdense que cuando uso diuréticos tengo que tener cuidado mucho de la diuresis, no lo vaya a deshidratar, hace hipovolemia, disminuye precarga, disminuye gasto cardíaco. ¡Uy, se complicó más! ¿Qué fue? Es que no manejé bien mi hemodinámica, no manejé bien mi fisiología, mi fisiopatología. Y esto es medicina interna, muchachos, esto es medicina interna en el contexto. Digitálicos, si hay disfunción del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, ya saben qué digitálicos tenemos a la mano. Endovenoso, el anatócido C. Nombre comercial, Cedilanid. No es un cherry, ¿eh? ¿Ya? ¿De cuánto viene? De 0.4 miligramos. ¿Cómo se da? Con digitalización. Hay que digitalizar al paciente. Y acá viene un chiste, ¿le cuento? ¿Cuento el chiste? Sí, dice el muchacho. Muy bien, doctor, felicito. Está entusiasmado, está grabando. ¿Ya? Y en el contexto, viene un residente después de muchos años a hacer la residencia, pues, ¿no? Neófito, ¿no? Ni conocía la puerta de la emergencia. ¿Ya? Entonces le digo, ¿usted es residente? Sí, doctor, me presento, soy residente. Muy bien. Felicitaciones, no vas a comer ni vas a dormir hoy día, estás castigado. Llegó tarde. La guardia era a las 8, llegó a las 10. ¿Ya? Y en el contexto le digo, tenemos una insuficiencia cardíaca con una estenosis mitral y lo vamos a digitalizar. Y cuando veo se desapareció. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue, se escapó, no aguantó, ¿no? Y lo veo que está en el estar de enfermería, pidiéndole a la licenciada guantes. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, es que doctor me ha dicho que vamos a digitalizar. Quería hacer un TR. Imagínense, ¿no? Eso era su concepto de digitalización. ¿Ya? Chiste fino, ¿no? ¿Ya? Profilaxis antibiótica, ¿no? Profilaxis antibiótica importante. Con penicilínicos. ¿Para qué damos profilaxis antibiótica a un paciente con valvulopatía mitral? Ah, doctor, para evitar el riesgo de endocarditis bacteriana. Un contexto más, porque esto hay que ampliar. Los pacientes con cardiopatías valvulares tenemos que cuidarlos. ¿Cómo está su control odontológico, odontoestomatológico? Cualquier caries, cualquier infección, cualquier lesión dérmica, cualquier procedimiento invasivo puede ser una noxa para riesgo de endocarditis bacteriana. Por eso se le da profilaxis antibiótica, que puede ser con penicilínicos, puede ser con aminoglucósidos, una serie de antibióticos que actúan a ese nivel. El manejo médico de la anticoagulación, importante, anticoagular a un paciente. Tengo que valorar, ¿tendrá una coagulopatía de fondo? ¿Cómo está su función hepática? Evalúo, ¿está entérico? ¿Tiene estigmas hepáticos? ¿Tiene hepatopatía? ¿Cómo está su TP? ¿Cómo están sus proteínas? Le hago una ecografía hepática, ¿cómo está su anatomía hepática? Ah, ya, tranquilo. ¿Cómo están sus plaquetas? ¿Cómo está su tiempo de sangría? De acuerdo a eso, con seguridad, anticoagulo. Felizmente han aparecido las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxeparina, la flaxiparina, pero eso lo puede usar en evento agudo, cuando está hospitalizado el paciente. Pero cuando está en la casita, ¿quién no anticoagula? Se tiene que usar anticoagulación oral con warfarina. Y cuando uso warfarina tengo que controlar un marcador, que es el INR. Se dice para mantener una anticoagulación idónea, porque pasa esto, ¿no?
Pero doctor, a mi mamá le han anticoagulado con warfarina y ahora ha hecho derrame cerebral. ¿Por qué, doctor? ¿Cuál es la respuesta? Hay que explicar bien concienzudamente todos los fenómenos o las complicaciones. El INR ideal para que un paciente mitral con anticoagulación, con riesgo de FA, no haga fenómenos emboligénicos es de 2 a 3, el INR. Entonces, ¿qué hace el cardiólogo? ¿Qué hace el clínico cuando monitoriza a su paciente? Véngase en 3 semanas, se hace un previo control de INR y ve cómo está el INR. Tiene que estar en ese rango. Si ve que está bajando a 1.8, 1.5, uy, mañana me hace un stroke, mañana me hace una embolia. Entonces regula la dosis de warfarina para mantener en ese rango. ¿Y qué pasa cuando llega el paciente con INR en 5? Riesgo de sangrado, baja la dosis de warfarina, suspende, lo hospitaliza para riesgo de sangrado. O sea, ese es el manejo, doctores. El manejo no solamente es hacer un diagnóstico extraordinario, tiene fase mitral, tiene soplo diastólico, enrodamiento, tiene un electrocardiograma, tiene una placa. El reto es monitorizarlo, seguirlo al paciente, hacer la evolución. Es todo un arte también ello. Entonces, ¿cuándo anticoagulamos? Ahí están las evidencias. Paciente con estenosis mitral y fibrilación auricular. Tengo que anticoagularlo. Tengo que anticoagularlo. La ventaja de uso de heparinas de bajo peso molecular es su riesgo de sangrado es casi exiguo, pequeñito, nada. A diferencia en la década del 80, a comienzos del 90, no nacían todavía, y en el contexto era la heparina sódica, imagínense. Primer día de internado, a mí me tocó un paciente para anticoagular, no dormí 24 horas, estaba ahí. Me quedaba dormido un poquito y ya se me fue, ya fui ya. Estaba asustado, ¿a qué hora sangra? Preguntaba. Heparina sódica, la heparina sódica es hemorragípara. Se te iban unas gotas y antes no había bomba de infusión. Era el equipo de menoclisis y tenía que contar. Yo era para colmo era miope. No, se me iban las gotitas. Actualmente con la bomba de difusión, fácil pues, colocas la bomba de difusión, lo programas computarizado. ¿Cuántas microgotas? 5, 10. Cherry, tranquilo, ¿no? Relax, ¿no? Mira almorzar. Pero con heparina sódica tenía que controlar al ojo por ciento. Bueno, no siempre al ojo por ciento, ¿no? Se me iban, ¿no? Paciente con evento embólico previo. Miren la evidencia, incluso con ritmo sinusal. Pero otro parámetro que dirime para hacer fenómenos embólicos o emboligénicos es la aurícula izquierda. Por eso, cuando uno envía a su paciente al ecocardiografista, le dice por favor que sea muy acucioso en medir la orejuela de la aurícula izquierda. Mientras más grande sea la orejuela de la aurícula izquierda, mayor riesgo. Es una bomba de tiempo en el paciente. No se olviden, muchachos, eso le da severidad y puede ser parte de sus complicaciones. Y el tratamiento quirúrgico, no vamos a ahondar ni ser prolijos en esta parte porque ustedes más adelante llevarán un curso de cirugía torácica y cardiovascular y verán prolijamente todos estos detalles de las técnicas quirúrgicas. Pero en general, una valvuloplastía, una comisilotomía y un cambio valvular final, ¿no? Incluso eso ya es en el contexto de acuerdo a la severidad. Creo que la idea es bien clara. Si tengo una estenosis leve y moderada, le doy chance médico, farmacológico, seguimiento. Si tengo una estenosis severa, con sintomatología repetitiva, infecciones a repetición, endocarditis, creo que el recambio valvular es lo que le espera al paciente. Y acuérdense que no es la panacea. El cambio valvular va a requerir que el paciente tome de por vida warfarina, también. Va a requerir que el paciente tome de por vida profilaxis para endocarditis, porque las válvulas protésicas también se infectan. Entonces, todo eso, seguimiento. Bien, estas son imágenes de procedimientos de la comisilotomía, que no es el objetivo en realidad. Y acá algunas indicaciones, dice, ¿no? Paciente sintomático, una clase funcional 3-4 de insuficiencia cardíaca, una estenosis moderada y severa, yo pienso que más severa, ahí está, ¿no? Son indicaciones para cirugías valvulares o procedimientos ya más complejos. Otro parámetro es la hipertensión pulmonar, pero acuérdense que la hipertensión pulmonar le da un mayor riesgo al paciente cuando la hipertensión pulmonar es severa también, ¿no?
es candidato, pero tiene mayor riesgo. Entramos a la insuficiencia mitral. La clínica es parecida, hay una incapacidad de la válvula mitral para permanecer cerrada durante la sístole. Acuérdense, el otro era durante la diástole, y el soplo es la característica. Y el reflujo retrógrado desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda en sístole, ¿no? Y hace que el ventrículo izquierdo se sobrecargue para suplir esa necesidad. Por eso hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Por eso el eje, cuando le toman el electro, es más a la izquierda en insuficiencia mitral, a diferencia de la estenosis, que es más a la derecha, y hay más hipertrofia ventricular derecha, y la otra es más emboligénica. Acá hay crecimiento auricular también, justamente por ese reflujo retrógrado, hace que la aurícula también crezca, pero no tanto como en la estenosis mitral. Por eso los fenómenos emboligénicos son más de estenosis. La etiología, fiebre reumática, en un 33% es más en estenosis mitral. Se dice que hay otras noxas que actúan la válvula para producir insuficiencia mitral. Una de las noxas son las conectivopatías, las colagenopatías. No se confundan, ¿eh? Son dos situaciones distintas. Las conectivopatías se relacionan a dos enfermedades, ¿no? Ehlers-Danlos y Marfan. Cada uno con características clínicas bien presentables. Doctor, el Ehlers-Danlos, el niño goma o el hombre goma, ¿no? El que puede juntar un hombro con el otro hombro, hombre goma. Hombre de circo también le dicen, ¿no? Y el Marfan, bueno, longilíneo, pectus carinatum, problema del cristalino, y tiene manifestaciones de esa forma. Pero miren, la asociación insuficiencia y estenosis también es muy frecuente. Entonces no se sorprendan escuchar un soplo sistólico y diastólico a la vez en su presentación clínica. La insuficiencia mitral es más frecuente en varones que en mujeres, y la estenosis es más frecuente en mujeres que en varones. Este es un detalle importante, el prolapso de la válvula mitral, que es parte del diagnóstico diferencial, pero también se presenta como insuficiencia mitral aislada. Y aquí me estaciono un minutito. Estábamos pasando visita con mis alumnos y una de las alumnas comienza a tener vértigos, mareos, clásico, ¿no? No tomó desayuno. No, ese es el pensamiento, mucho más si las clases comienzan temprano. Y me llamó la atención que tenía vértigos y tenía diaforesis, una hipoglicemia. Habrá estado en ayunas desde ayer, está haciendo dieta, ¿no? Y en realidad cuando le examino, por eso es importante examinar, le encuentro un soplo sistólico en ápex izquierdo. Estaba viendo un prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral tiene un perfil. Primero, es más frecuente en mujeres jóvenes de 15 a 25 años, y tiene una característica. Sus manifestaciones no son cardiovasculares. No es disnea paroxística, ortopnea, no. Son manifestaciones generales. Justamente les expliqué al comienzo de la clase por qué la insuficiencia mitral da más manifestaciones generales que la estenosis mitral, por el problema del gasto cardíaco que está más alterado aquí. Y en ese contexto, los pacientes con prolapso de válvula mitral, ¿qué tienen? Mareos, vértigos. Y un dato bien importante es, doctor, como mucho de hace mucho tiempo y no gano peso. Happy, bueno, ¿quién no? ¿Quién no quiere tener valvulopatía mitral? ¿Ya? Y en ese contexto, esa es la presentación. Pacientes que no ganan peso, pese a que tener buen apetito. Pacientes que a veces tienen mareos, vaídos, vértigos. Sexo femenino, edad joven. Prolapso de válvula mitral puede ser una forma de presentación, como una insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque da soplo sístole. Otras causas congénitas. La endocarditis también se inmiscuye también en el contexto de etiología para insuficiencia mitral. Y aquí hablamos de estos eventos, ¿no? Hace un mes tuvimos un paciente que llegó con un dolor intenso en precordio, que se irradia al hombro y al brazo izquierdo, y bueno, una angina, un infarto, un CQST elevado. Lo manejamos con trombolíticos porque tenía 5 horas de evolución, y en la evolución, cuando ingresó no había soplos cardíacos,
Y en la evolución a las 8 horas, un soplo en el foco mitral, tipo sistólico. Estaba viendo en mis ojos una ruptura de cuerdas tendíneas, ¿no? Es una característica de presentación, es una complicación severa, mecánica, que puede llevar a mortalidad a un paciente con infarto. Entonces ya tienen eso como pensamiento: disfunción del músculo papilar, ruptura del músculo papilar, ruptura de las cuerdas tendíneas. Son características que pueden presentarse como insuficiencia mitral por isquemia. Las miocardiopatías, que va a ser el capítulo en semanas posteriores, y en el contexto de la miocardiopatía hipertrófica y dilatada también forma parte de la etiología de las insuficiencias mitrales, cada uno con características bien relevantes, siendo la insuficiencia cardíaca congestiva su carta de presentación. Y ahí están las enfermedades de colágeno, miren, el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia, me faltó acuñar ahí, síndrome antifosfolipídico, dermatomiositis, que dan componente valvular y componente miocárdico. Y enfermedades reumáticas per se, como la espondilitis anquilosante, ya lo revisaremos cuando lleguemos a reumatología, casi ya antes de comer panetón. Ya, y en el contexto, esta patología es más frecuente en varones y afecta netamente la columna, pero también afecta la válvula mitral. Y ahí está el Marfan y el Ehlers-Danlos como parte de las conectivopatías. Ahí está la fisiopatología parecida a la anterior, donde hay una regurgitación del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Los eventos agudos, ejemplo, un paciente con infarto masivo, con ruptura de cuerdas tendíneas, un evento agudo. Ahí su carta de presentación es esto: congestión pulmonar, igual que la estenosis mitral. No se olvide, en el evento agudo, pero más vemos felizmente eventos crónicos, las insuficiencias mitrales crónicas. Y acá igual la aurícula izquierda se dilata, por eso acá no hay fenómeno emboligénico, no anticoagulo, ¿no? Aquí sí tengo que anticoagular, tengo que dar warfarina, pero aquí miren, la presión auricular se mantiene normal, pero el gasto cardíaco es más bajo que en la estenosis, y aparecen síntomas más generales, Esa es una gran diferencia. Y hay un aumento de la dilatación del ventrículo izquierdo. En estenosis encontraba un impulso ventricular derecho aumentado, en insuficiencia encontraré un impulso ventricular izquierdo aumentado. Esa es la gran diferencia. Otro detalle: cuando es una insuficiencia mitral crónica, los pacientes pueden ser asintomáticos, mucho más si es un cuadro leve. Y si es un evento agudo, sí va a haber síntomas de congestión, como hemos mencionado. Y si es crónica, síntomas también de insuficiencia cardíaca derecha. Y esto lo he achurado, lo he detallado, lo he englobado, que el hemoptisis, el tromboembolismo, la fibrilación, no es su carta de presentación. En medicina interna y en cada capítulo de rotación, ustedes deben aprender las características clínicas de cada una de ellas, y estoy seguro, con netamente filiación, anamnesis, examen físico, van a llegar a los diagnósticos casi precisos. Y los exámenes auxiliares corroboran lo que ustedes, o van a verificar lo que ustedes han planteado. Entonces, siempre fijar esos conceptos por parte de la incidencia. La exploración física: primer ruido normal o disminuido. Ese es un detalle más que no lo mencioné en estenosis mitral. En estenosis mitral el primer ruido es intenso, reforzado, a diferencia de aquí, que incluso puede estar ausente o disminuido. El segundo ruido es desdoblado, ahí, ¿no? Es importante ese dato, porque hay una cardiopatía congénita, que es el CIA, asianótica, la comunicación interauricular, que también te puede confundir con una valvulopatía mitral, pero ahí hay una característica del segundo ruido. Aquí puede aparecer el tercer ruido, incluso cuarto ruido en el paciente. Y el soplo característico es el soplo holosistólico. Antes de pasar la diapositiva, me olvidé decirles que en prolapso de válvula mitral una característica es el chasquido sistólico. El chasquido, ¿ya? Sistólico. Miren dónde se irradia la axila, y esto es un soplo
holosistólico. ¿Qué quiere decir holosistólico? En todo el espacio, en todo el tiempo entre el primero y segundo ruido. Ese es holosistólico. Porque hay uno que comienza al inicio del primero y el segundo, que es el telesistólico. Y uno que termina, ¿no? El mesosistólico, que está en el intermedio, pero este es holosistólico. Y algunas veces se puede presentar también un soplo de estenosis mitral. En el electrocardiograma, un instrumento importante. Tengo crecimiento de aurícula izquierda y también ventrículo izquierdo y derecho, pero más izquierdo. Puede haber fibrilación, pero no es su presentación clínica. Y signos de hipertensión ventricular izquierda, como esta R, ¿no? Elevadísima, ¿no? Como parte del signo. Y algunas otras características, como el crecimiento de la aurícula izquierda que se evidencia en la onda P. Ahí está la radiografía de tórax. Aurícula izquierda dilatada, ventrículo izquierdo aumentado de tamaño, y puede haber una calcificación de válvula mitral que se puede evidenciar en la radiografía de tórax. La ecocardiografía transtorácica es la que se indica en estos casos, es la más inerme, inocua, a diferencia de la transesofágica. Y aquí vemos, ¿no?, evaluación basal del tamaño y de la función ventricular. Eso lo hace el ecocardiografista para delimitar el mecanismo de la insuficiencia mitral y ver cómo está el funcionamiento del ventrículo izquierdo. Y el ecocardiografista tiene un parámetro para ver ello: la fracción de eyección. Por eso siempre cuando ustedes ven una ecocardiografía, vean qué fracción de eyección tiene. Se dice que más del 60%, happy, están bien, ¿no? Por debajo de ello está apareciendo ya un cuadro de insuficiencia cardíaca. En una insuficiencia mitral aguda severa, no solamente el tratamiento es médico, sino que es la indicación quirúrgica. Miren, que puede ser motivo también de pregunta de examen. Hay que hacer la estabilización hemodinámica y ya prepararlo para SOE. ¿Qué es SOE? ¿No es la que faltaba? No, sala de operaciones, ¿no? Y en el contexto hay que manejar hasta que entre a sala de operaciones todos los problemas: la congestión, la disminución del gasto cardíaco, uso de otros medicamentos. Si el paciente está hipotenso, tengo que dar inotrópicos, ejemplo, la dobutamina. El cardiólogo intervencionista usa otras herramientas como el balón de contrapulsación aórtica. Tengo que ver que el paciente no tenga la endocarditis infecciosa que haya producido la insuficiencia mitral, y en este caso tengo que ver, de acuerdo al contexto, qué germen tengo que cubrir. Pero los hemocultivos, según los criterios de Diu, demoran 3 o 4 días. En 3 o 4 días ya está cumpliendo una semana de misa, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo, muchachos, ¿no? En ese contexto tengo que ver, ¿no?, si es una endocarditis de válvulas nativas y es una endocarditis de válvulas protésicas. Eso hay que entender. Las nativas, Streptococcus viridans, como Staphylococcus epidermides, ¿no? HASEC. ¿Qué es HASEC? Es un acróstico, ¿no? Haemophilus, Acinetobacter, Cardiobacterium, Eikenella y Quingela. Son los gérmenes cardiológicos, le llaman, ¿no? Así un término no muy idóneo, pero eso es lo que tengo que cubrir. Antibióticos. ¿Qué antibióticos uso? Penicilínicos más aminoglucósidos. Es el esquema gold estándar. Pero de acuerdo, ¿no? Si es estafilococo, vancomicina, para que vean que ya esto es medicina interna, donde farmacología debe estar bien claro, bien preciso. La que vemos más, estas son las insuficiencias mitrales que vemos más, las crónicas. Felizmente, son asintomáticas, llegan con hipertensión, le doy su YECA, su captopril, su enalapril, 10 miligramos cada 12 horas, captopril, 25 miligramos cada 8 horas, voy controlando. Si tiene disfunción sistólica, puedo usar beta bloqueadores, el carvedilol, ¿no?, como dosis, son dosis bajas. Y si tiene fibrilación auricular, ahí está, tengo otros armamentos terapéuticos, digoxina, beta bloqueadores, calcio antagonistas. Y en el contexto, si están sintomáticos y permanecen sintomáticos, pese al manejo médico, la conducta quirúrgica, una cirugía programada, con previos chequeos, riesgos neumológicos, cardiológicos, bueno, una serie de ítems que requiere el cirujano torácico cardiovascular para entrar a una cirugía
de reposición de válvula. Hay una serie de tipos de cirugía que no es mi objetivo de la clase: reparación valvular, cambio valvular y remoción, una anuloplastía mitral, algunas ventajas y desventajas que implica la técnica quirúrgica. Estas son las referencias. Bien, muchachos, les agradezco por su atención y paciencia. Gracias.